Doctor, llevo siguiendo un tratamiento contra la alopecia androgenética durante varios años y prácticamente no he conseguido degenerar nada de pelo. ¿Qué puedo hacer? Estoy completamente desesperado. En este canal hemos visto decenas de casos de suscriptores y casos clínicos de pacientes que han experimentado una evolución increíble con el tratamiento que han seguido para luchar contra la alopecia androgenética. No obstante, tenemos que ser conscientes de que no todo el mundo responde de la misma forma a los mismos tratamientos. Y esto lo que quiere decir es que hay gente que sigue el mismo tratamiento que esta otra gente y no responde de la misma forma y prácticamente no consigue regenerar nada de pelo. Pero esto no es algo malo necesariamente. Y sobre todo, haber seguido un tratamiento contra la alopecia androgenética y no haber regenerado nada de pelo no habrá sido una pérdida de tiempo, puesto que tienes que ser consciente de que si en algún momento de tu vida te planteas realizarte un injerto de pelo, debes haber seguido un tratamiento contra la alopecia androgenética que por lo menos en tu caso haya sido efectivo deteniendo el avance de tu alopecia. Si en tu caso, por ejemplo, has utilizado fármacos no muy potentes como Sopalmetto o Minoxidil, sería interesante cambiar, por ejemplo, Sopalmetto por finasteride, o si estás utilizando solamente Minoxidil, añadir el uso de finasteride. Y si en tu caso has utilizado finasteride durante un año o más tiempo, podrías plantearte el cambio a dutasteride o añadir el uso de Sopalmetto. Y en este caso sí que sería interesante añadir el uso de Sopalmetto, puesto que este compuesto es más eficaz inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 que finasteride. Por tanto, podrías plantearte el cambio de tu tratamiento si, por ejemplo, pasado un año no has conseguido regenerar todo el pelo que esperabas. No obstante, si has probado prácticamente todas las herramientas que tenemos en el mercado y aún así no has conseguido regenerar todo el pelo que esperabas, sencillamente la única opción que te queda a día de hoy sería realizarte un injerto de pelo. Pero como digo, no habrás perdido tu tiempo, puesto que antes de realizarte un injerto de pelo deberás haber seguido un tratamiento contra la alopecia androgenética que haya sido efectivo en tu caso, por lo menos deteniendo el avance de tu alopecia. Si quieres ver varios casos de suscriptores y su evolución con los tratamientos que han seguido para luchar contra la alopecia androgenética, haz clic aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.